Bienvenidos a Guión y Dibujo en nuestra segunda temporada, nuevamente desde Sector 2814. Mi nombre es Nicolás y me acompaña Demian. ¿Cómo andas, Demian? ¿Cómo estás, Nico? Bueno, la realidad es que para nosotros hoy va a ser uno de los capítulos más importantes de lo que va de guión y dibujo, porque tenemos como invitado a un artista que debe estar entre los 10 artistas más conocidos y más importantes de lo que es la historia de la historieta argentina, y es Domingo Cacho Mandrafina. Bienvenido y muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y contento por estar acá. Algo que solemos preguntar para los artistas quizás más reconocidos y de mayor edad del ámbito es que evidentemente todo lo que es la industria y la forma de consumir historieta ha cambiado mucho en lo que son los últimos años y quisiéramos conocer cómo era el ámbito en el que vos consumías historietas, si es que las consumías, y cómo eso derivó en transformarte en un artista del arte gráfico en Argentina. Bueno, eso empezó realmente desde muy chico. Yo leía historietas cuando estaba el diario en mi casa y ya empezaba a incluso a aprender a leer con las historietas. Y sí, tendría 3, 4 años y ya estaba intentando leer historietas, ya me llamaba la atención esas publicaciones. Y bueno, después siguió todo el tiempo así, leyendo, a veces eh, eh, disciplinadamente, comprando como consumidor constante de algún material, algunas revistas, tipo el Tony, semanal, en la época en que salía los miércoles, Patorucito, y bueno, además de las infantiles, escolares, tipo Villiquen y esas cosas. Pero siempre ligado mi ojo a la historieta, atraído por eso, por supuesto las ilustraciones también. El mundo del dibujo gráficamente expresado siempre fue lo que más me llamó la atención. Tengo entendido que entraste a la historieta profesional de la mano de Lito Fernández. Sí, en realidad empecé con él laboralmente y lo sigo recordando como una etapa fundamental para mi formación profesional, porque si bien toda la parte teórico-práctica de aprendizaje fue en los talleres de Brecha y primero de Borisov en el dibujo, o sea, un desglose de lo que había sido la vieja Panamericana cuando se transformó en Ida al irse a algunos de los viejos maestros de la escuela, ¿no? Y en esa etapa yo aprendí realmente, me formé teóricamente y prácticamente en el taller. Pero es un oficio que se aprende en el tablero y el año y pico que pasé laburando con Lito, para mí es fundamental ese periodo. ¿Y cómo llegaste a Columba? Más o menos contemporáneamente. En la primera etapa yo laburé haciendo lápiz para algunas de las historietas de Lito, la época de Dennis Martin, Grace Henriksen y eso, años 69, 70 fue. Y sí, entre 70 y 71. Y simultáneamente empecé a trabajar también en un suplemento de Patorucito, en un equipo que había armado también Lito Fernández, junto con Rubén Marchione, Frank Silagi. Con guiones de Moraín hicimos una historia que se llamaba Samos. Y bueno, todo eso es más, lo recuerdo siempre como una cosa más formativa que profesional, ¿no? Como esa parte, ese eslabón que se necesita entre el taller del aprendizaje y el desarrollo posterior del profesional. Y en un momento participaste de un estudio de dibujantes. Comentanos un poco quiénes eran los integrantes y cómo era conformar ese grupo. Sí, eso era con Alberto Macaño y Rubén Marchione. Los tres empezamos juntos en un estudio que teníamos en la Galería Güemes, pero en realidad nunca funcionó como estudio, salvo esporádicamente en cuanto a hacer trabajos colectivos. Siempre fue un lugar físicamente de compartirlo, pero no para hacer trabajos en conjunto.
Lo hicimos varios años después, cuando ya estaba incorporado también al grupo Enrique Breccia. Y a la hora de compartir por lo menos un espacio físico con otros profesionales, ¿se nutría tu dibujo o todos eran completamente independientes? ¿Vos sentís que hay algo del trabajo de los otros que podría llegar a verse después en tu obra? Sí, yo creo que sí. Entre todos, era una cosa, primero que coincidió con una etapa, reitero la palabra formación, porque tiene que ver con lo formativo en esa etapa, que era la de aproximación. La historieta en general yo la consideré siempre un trabajo de largo aliento, en el que te vas formando y prácticamente no terminas nunca de formar de verdad un estilo sólido, y en realidad cuando lo lográs tendrías que retirarte, porque siempre es mejor estar cambiando permanentemente, ir investigando y tratando de mejorar. Yo me asusto cuando veo algunos trabajos míos de años atrás, en que lo veo como un poco congelado todo en el tiempo. Y a pesar de haber sido, repito, las enseñanzas de Breccia en eso, que era un tipo que estaba en constante cambio, pero bueno, la actitud de él fue la de un vanguardista, un tipo que investigaba y avanzaba y estiraba los límites del género hasta donde podía. Bueno, obviamente me es imposible no preguntarte sobre Savarese. ¿Cómo llegás a Savarese junto a Robin Hood? ¿Y cómo era la interacción entre ambos a la hora de crear una de las obras fundamentales de la historieta argentina? Bueno, en realidad después de muchos años de estar trabajando ahí en Columba, unos 7 años más o menos, desde que había empezado con las primeras historietas, se fueron completando en ese lapso una serie de etapas que son las tradicionales en esas editoriales, sobre todo en esa época, que era la de ir avanzando paulatinamente y cubriendo determinados escalones hasta llegar a que te dieran un color primero y después de eso un personaje. En el momento de armar el personaje, Presa, que era el que manejaba todo eso, pensó en hacer algo policial conmigo por algunas características de mi trabajo y los gustos que yo manifestaba conversando con él y demás. Y nada, se ocurrió hacer un personaje que supuestamente lo hicieron a la medida de lo que yo hubiera querido hacer. En realidad fue una especie de copia en el principio del Padrino, pero era muy interesante el planteo y bueno, era bastante sólido porque después siguió y siguió mucho tiempo. ¿Y cómo era la relación con Robin Hood? ¿Las historias te las entregaba ya totalmente trabajadas? ¿Había una interacción entre ambos? No, de alguna manera en forma tácita eso estaba arreglado ya de movida, que había algunos cambios que se podían hacer. No en el texto, que eso en general no me gusta hacerlo con nada, pero sí alterar un poco algunos enfoques que de alguna forma también sugería el guionista en el momento de escribir. Si bien Robin era bastante parco, daba las explicaciones normales, las necesarias para que el dibujante supiera cómo se desarrollaba la acción, pero no incidía mucho en la narrativa en sí misma. Pero tenía la característica que en general yo tuve suerte porque los 3 guionistas con los que más tiempo trabajé, que fueron Robin, Carlos Trillo y Guillermo Sacomano, tenían un relato muy fluido y prácticamente no te servían para arrancar y para experimentar vos mismo con la narración con mucha soltura y mucha fluidez. Así que no, pero no hubo. La relación personal fue un poco limitada porque en realidad en esa época él vivió mucho tiempo afuera, viajaba mucho, nos veíamos esporádicamente y todo un poco era, a veces hasta epistolar, suena muy ridículo a esta altura, pero a veces hasta cartas, físicamente, como si estuviéramos en el siglo XIX. Sí, eran algunas cosas así, todavía no había mail. ¿Y el guión de Robin era más bien literario o trabajaba viñeta por viñeta?
En ese sentido, ¿cómo era la estructura de su guión? ¿Te daba la libertad de que vos dividieras las viñetas como vos quisieras? ¿O había algo como, bueno, esta viñeta, tal texto y tal acción? Sí, no, en general la estructura de los guiones en Columba respetaban eso, salvo algunos estilos diferentes, pero sobre todo en la cantidad de texto que ponían los autores, pero en general estaban todas separados viñeta por viñeta. Y no, eso era una guía sobre la que uno trabajaba, pero con total tranquilidad se podían juntar 2 o 3 cuadros resumiéndolos en una sola viñeta, o estirar una secuencia y agregar 2 o 3 cuadros en el medio, tratando, eso sí, lo que siempre hice con todos los guionistas, no tocar el texto, ¿no? Tratar de moverme yo con la imagen, si quería agregar algún cuadro, agregarlo mudo, o dividir en todo caso un parlamento en 2 o 3 instancias para hacer 2 o 3 cuadros distintos, pero nada más. En 1977, si no me equivoco, llega la primera aparición del Condenado, una de las historias por las cuales más gente te reconoce, y sobre todo porque es una historia que a lo largo de los años ha visto republicaciones, incluso historias nuevas. El año pasado se publicó en la nueva edición de Fierro, si no me equivoco, un capítulo de El Condenado. ¿Cómo fue la aparición, esos primeros momentos, y cómo sentís vos que fue cambiando la historia con los años? Bueno, en general te podría decir que esos dos personajes, El Condenado y Sabarese, en dos editoriales distintas, son prácticamente contemporáneos. No sé si llega a haber un año de diferencia entre uno y otro. Si me decís ahora, no te sabría decir cuál fue primero. Creo que Sabarese. Pero casi inmediatamente surge El Condenado en Récord. Y nada, fue una conversación con Guillermo, con el que teníamos sí un trato más frecuente que con Robin, y éramos amigos y seguimos siéndolo ahora. Y sí, por ahí un poco más de coincidencias en algunos otros aspectos, de gustos personales, de inclinaciones, con respecto al cine o a la literatura o a lo que fuera de mayor afinidad, pero lo mismo con Trillo. Pero nada, surgió también así, de conversar y buscar una historia que curiosamente, a la misma forma que El Condenado, que mejor dicho, que Sabarese arranca ligado a la idea del Padrino, El Condenado surge un poco a la vera o a la sombra de Papillón, la vieja historia esa. Pero siempre son puntos de partida, después las historias arrancan hacia otro lugar. Y no, y con El Condenado siguió. Esas reediciones de las que hablaban antes tiene que ver con distintas etapas, que se cortó una relación con una editorial, después seguimos con otra editorial, una editorial europea, italiana para ser más preciso, con la que seguimos trabajando ahora. Y bueno, actualmente seguimos haciéndolo con Sacomano. Eso que salió en Fierro en algún momento son episodios nuevos. Bueno, algo que a mí siempre me gustó de Lito Fernández, en una época en Scorpio salía como un curso de dibujo de historieta de Lito Fernández, que eran como pequeños fasciculitos, y había una página que era dibujos de rostros, y tenías la cara del tipo narigón, del tipo más gordo, de la chica tipo femme fatal, em, y eso también se encuentra en tu obra, eh, porque en la obra, en el estilo de Mandrafina, vos encontrás un realismo muy crudo, que es fundamental para obras de gángsters, digamos, como Sabarese, pero a su vez estos diseños de personajes con caras a veces caricaturescas, incluso. Hay una influencia de Lito ahí, y por otro lado, ¿cómo manejás como este cruce de un realismo tan salvaje por un lado, con estos personajes a veces hasta sí, adorables, o incluso los personajes malvados con esas caras que parecen como máscaras de teatro? Sí, sí, eso es una inclinación que tengo yo hacia lo grotesco, pero que en realidad lo descubrí con guiones de Trillo,
que permitía en el desarrollo de sus historias y de los personajes que él creaba, más que permitir, generaba la necesidad de recurrir a lo caricaturesco para redondear y poder hacer el contracanto del dibujo con respecto a lo que decía el texto y lo que implicaba el guión mismo en su desarrollo. Y no sé, para mí fue siempre natural eso. A mí me cuesta muchísimo teorizar sobre eso. No sabría decirlo. Lo que estoy seguro de que debe haber influido mucho el hecho de que yo no seguí puntualmente el estilo de algún dibujante, sino de muchos dibujantes. Si yo convertí una especie de Frankenstein, mi estilo, en el que le agregaba cosas y las tomaba de muchos dibujantes. Si te puedo nombrar así al voleo, me voy a olvidar de unos cuantos, pero de todo tipo. Kenneth, Pratt, Robbins, Breccia, De La Fuente, Stan Drake, que era una línea completamente distinta. Y sí, yo miré muchos de esos, incluso los copiaba, no en el dibujo como un plagio, sino en el trabajo me refiero, sino dibujando yo para mí, para practicar y estudiar y ver de dónde salían esas cosas que me gustaba cuando las veía publicadas, como hacemos casi todos, porque esto yo lo conversé con otros dibujantes en distintas épocas, distintas generaciones, y casi todos han pasado por esa etapa, retomando un poco la idea del tablero, del trabajo, como parte del aprendizaje, ¿no? Que uno termina desarrollando cosas sobre la marcha y en base a lo que proponen los trabajos, ¿no? A partir de el año 2006 vuelve a publicarse la revista Fierro y luego del lanzamiento de Fierro, Telam, la agencia Telam, decide tener un segmento pura y exclusivamente de historieta nacional. ¿Cómo fueron esos dos procesos laborales luego de un momento de mucha crisis de la industria del arte gráfico en Argentina? Bueno, en realidad fue como un resurgir de la idea de que se podía editar algo acá. Nosotros, la generación mía, que estábamos muy ligados al papel, la edición digital de Telam no nos terminaba de conformar. Hubiéramos querido que eso se hubiera transformado en lo que iba a ser originalmente, que era un suplemento para ser colocado en diarios del interior, como era todo el material de Telam habitualmente, periodístico. Pero no parece haberse logrado eso y hubo que conformarse con la versión digital. Pero bueno, en realidad es una adecuación forzosa a las nuevas épocas, porque ahora ya hay más material, es más fácil volcar el material a lo digital que esperar ediciones en papel. En cambio, Fierro no, Fierro fue como una especie de resurgir de una cosa mítica para nosotros que habíamos estado en la primera etapa de Fierro, si bien cambió en su contenido, ¿no? Porque se volvió una revista un poco más experimental que lo que era la revista original. La revista original mantenía cierta estructura clásica, por llamarla así en forma simple, con un sector experimental que era el suplemento óxido, subtemento, como se llamaba. En cambio acá un poco se invirtieron los roles y la revista Fierro en la nueva edición la nueva etapa se transformó en una revista más bien experimental, donde las cosas clásicas eran casi un suplemento. Y bueno, ahí me tocó estar en ese sector suplementario, ¿no? De recordar un poco la etapa de dinosaurios de la historieta. Recién, fuera de cámara, hablábamos un poquito sobre tu trabajo con Carlos Trillo. Hablábamos de El Caballero del Peñón Fijo, Cosecha Verde, Spaghetti Bros. Y me comentabas que habían distintos modelos o distintos que estaban apuntados a distintos tipos de publicación, pero todas de alguna manera atravesadas por lo que era llegar a publicarlo en Italia. ¿Me podés comentar un poquito eso?
Sí, en realidad Trillo, que tenía un espectro muy amplio en su producción, él podía pasar de cosas humorísticas a cosas muy dramáticas, pero nunca abandonaba cierta ironía y cierto sarcasmo, que a mí me ayudó mucho a incorporar el sentido de lo grotesco, agregar caricaturas al dibujo, que un poco eso es lo que hablábamos antes. Y no sé, era como un universo muy, muy variado el que proponía Trillo. Y eso a mí me ayudó mucho para mi evolución profesional. Yo hubiera seguido otro rumbo de no haber tenido contacto y haber trabajado tantos años con Trillo, ¿no? Es decir, todo lo que yo incorporé de caricatura que hacías mención en un momento vos, lo incorporé a partir de las necesidades que me surgía a mí para ilustrar la situación, las secuencias que proponía en los guiones de él. Que yo siempre trabajé de esa manera. O sea, yo necesito el guión como punto de partida. O sea, yo difícilmente pueda desarrollar un relato si no es partiendo de un guión preestablecido, ¿no? Al que yo después sí me encargo de cambiarlo un poco, de moverlo. Repito lo que dije antes, sin tocar los textos, pero sí moviéndome un poco dentro de lo que es el relato y la acción. A fines del año pasado se hizo la mostra, que se hace siempre a fin de año en la Ola, y hubo una retrospectiva tuya, hubo una muestra de originales, eh, hubo una charla también, se te hizo todo un homenaje. Quería saber cómo te sentís vos cuando te encontrás con estos eh, dibujantes en formación, porque la escuela es una ola, que van a admirar tu obra, eh, que está pensada originalmente para que se publique en una revista, un libro, y que esté expuesta como lo que es, que son obras de arte. ¿Y qué sentís cuando ves a tantos fans y dibujantes o no que te consideran un referente y un maestro de la historieta? Bueno, sí, es difícil mantenerse imperturbable ante esa situación, porque inevitablemente es algo que a uno lo complace por el hecho de que de alguna forma refleja el paso de uno por la profesión. Es como una especie de testigo real, se transforman ellos en testigos reales de lo que pasó y de la historia mía con respecto a la historieta. Pero me abruma un poco porque yo estoy más bien acostumbrado, a pesar de que con el tiempo uno se acostumbra incluso a experiencias como estas, en las de estar enfrentando una cámara y un micrófono en mano y charlando, pero en general uno predominantemente es casi un ser anónimo detrás de sus dibujos, ¿no? Y prefiere, y sigo prefiriendo, el protagonismo de las historias del dibujo publicado por encima del autor, aunque en este caso sea yo. A diferencia de que lo que me pasa cuando yo me transformo en lector, que no soy un buen lector de historieta porque la abandoné como práctica hace bastante tiempo, pero sí fanático del medio, del género, porque lo sigo siendo. Y ahí sí, en ese sentido, cuando puedo tomar ese papel, sí me interesan los autores y de hecho, bueno, nombré unos cuantos antes y tienen toda mi admiración y los sigo permanentemente, sigo buscando ahora, gracias a internet, material de estos autores viejos que nombré, que ya es casi imposible conseguir cosas que no sea a través de el homenaje que a su vez le hacen los fanáticos que han seguido y recopilado sus trabajos. Bueno, dentro de toda esta obra que hemos recorrido, bueno, no tiene fin. Estás preparando cosas nuevas. ¿Qué es un poco el trabajo que se viene? Bueno, en realidad no es más que mantenerme dentro de lo que venía haciendo, que son obras nuevas por el hecho que todavía no las dibujé, pero son episodios de Leopoldo, el personaje que empezó con Sacomano en Telam, y El Condenado, también con Guillermo,
que lo seguimos haciendo. O sea, en realidad eso es lo nuevo. No hay proyectos que no incluyan eso porque en realidad estoy un poco lento en la producción y me estoy contentando con ir completando episodios de estos dos personajes. Bueno, Cacho, la verdad que muchísimas gracias por haber venido. Nos pone muy contento que hayas participado en nuestro programa. Esperemos que lo hayas pasado bien. Lo pasé muy bien. Y bueno, a los comiqueros que nos miran en casa, la semana que viene vamos a tener otro capítulo de guión y dibujo. Mientras tanto, compren Historieta Nacional, no sean Watchmen y vayan a los eventos, porque ahí es donde se mueven los autores nuevos, clásicos, de todas las épocas. Lean digital, que el digital también es historieta, hay muy buenas historietas. Y nos vemos la semana que viene con más guión y dibujo.